Hola mi gente, bienvenidos a The Immigrant Table, el podcast creado específicamente para llegar a las casas de nuestros queridos hermanos inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, que buscan una mejor vida y que aparte de están haciendo cosas maravillosas para sembrar raíces en este maravilloso país. Hoy yo tengo una invitada, y déjenme decirles que viajó únicamente para informarnos a todos nosotros de una cosa que yo sé que a ustedes les va a impactar tanto como a mí también. Giselle Ventura es la propietaria, la fundadora de Oferta Inmobiliaria RD y vino exclusivamente desde Santo Domingo, República Dominicana, para traernos muchísima información que yo sé que va a ser positiva para ustedes. Hola Giselle, bienvenida a The Immigrant Table. Gracias, Carlos, por la invitación y efectivamente tomé un vuelo exclusivamente para verte a Eso. ti. Sí. Tú sabes que yo quiero contarle a la gente un poquito sobre cómo nosotros nos conocimos y fue justamente porque mi esposa y yo un día en redes sociales dijimos tenemos que hacernos de algo obligatoriamente y fue cuando nos salió un anuncio de Oferta Inmobiliaria RD y Sí. vimos una propiedad en Punta Cana y dijimos, mira, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerlo. Y en una conversación que tuve personalmente con Giselle, le dije, mira, yo quiero invitarte al podcast porque yo siento que hay muchas personas que tienen miedo de invertir en República Dominicana, que Efectivamente. tienen miedo de invertir en Punta Cana, que los han engañado muchísimo. Y yo creo que sería de mucha ayuda para nuestros amigos porque hay mucha gente que invierte en sus países, pero mandándole a un tío, a un amigo que es Wow. maestro constructor, que hace casa, y no saben que gastan a veces hasta el triple de lo que le Exactamente. puede costar una propiedad allá. Giselle me dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer un episodio. Y le dije, vamos a hacerlo vía Zoom. Me dijo, no, es que no es lo mismo. Y Exactamente. mírenla aquí donde está en Washington, D.C. Me vine un fin de semana solamente para Solamente este para eso. podcast. Ayer nada más Exactamente. pudimos ir a un museo Sí. porque el tiempo no nos da. Giselle, yo quiero que antes de que comencemos a hablar en materia de lo que es invertir en República Dominicana, brevemente que tú me cuentes de ti, porque yo sé que eres una mujer de mucho temple, de mucho peso, una mujer muy preparada y con un equipo inmenso detrás de ti, que si Dios ha bendecido a Oferta Inmobiliaria RD es porque, primero porque Él es que lo hace Sí. y segundo porque tú eres una excelente líder. Entonces Wow. yo quiero que tú me digas, ¿quién es Giselle Ventura? Wow. No, en verdad que me encanta la pregunta y de verdad que me hace sentir bastante halagada. Mira, te cuento que Giselle Ventura es dominicana, economista, que en un momento determinado Ah, tú eres entendió, economista. sí, Oh, economista, sí, wow. sí, economista, entendía que la parte de la parte profesional iba a estar basada en un empleo, Uh-huh. aunque tenía desde muy joven esa venita emprendedora, pero tú sabes cómo sucede a veces en la República Dominicana, que emprender a lo mejor no es tan sencillo. Uh-huh. Junto a mi hermano, Yael Ventura, tuvimos algunos emprendimientos que hoy puedo decir que, porque ahora tengo como, siempre en mi mente dice, le pido a papá Dios que me diga cuál es la enseñanza que tengo que aprender en este momento, en este desafío que tengo. En Uh-huh. ese momento yo no tenía ese conocimiento. Hoy en día entendí el por qué esos negocios no podían prosperar porque era una parte de prepararme para lo que seguía. Uh-huh. Pero hoy lo puedo decir, en ese Claro. momento fue bastante doloroso, porque cuando te duele en el bolsillo, Sí. la verdad es que se siente de manera fuerte. Y luego me fui por la parte de emplearme, duré mucho tiempo en la parte ya estatal, directamente en la parte de la presidencia, muy bien capacitada a nivel de lo que me permitió en ese momento el Estado, pero siempre estuvo en mí, en la vena de emprender. Y mi hermano luego ve el tema del sector inmobiliario, producto de que yo en mis tiempos libres, que por ahí algunos no recuerdan esa parte, pero en mis tiempos libres sí, efectivamente hacía la parte de asesoría inmobiliaria, pero siempre bajo una sombrilla. Sí. Y se me dieron algunas transacciones importantes. Mi hermano que ve, me dice, pero mira, ¿por qué no? Vamos a emprender. Pero yo que tenía el dolor, ¿qué tú crees que va a pasar, Uh-huh. Carlos? Uh-huh. Y que entendía también que hoy te digo, el Estado no te da a veces herramientas para tú decir, mira, cuentas con un apoyo. Bueno, el tema fue que al final tomé la decisión y hoy en día te puedo decir que ha sido la decisión más maravillosa que he hecho en mi vida, claro, en la parte profesional, refiriéndome, porque nos permite a nosotros
de verdad cuidar como si fueran nuestras inversiones, ese trabajo, ese tiempo, ese ahorro que muchos dominicanos que viven en el exterior y muchos extranjeros que están confiando en la República Dominicana para ver los frutos de su esfuerzo efectivamente lleguen a feliz término. Y de verdad que me llena de mucho orgullo y efectivamente no soy nadie en sí sin Papá Dios y que gracias a Papá Dios que va llevando a que cada día nuestro equipo siga creciendo, porque de verdad tenemos una demanda bastante importante y ya este año inauguramos la 3ª oficina en donde somos ya más de 130 asesores capacitados, en donde estamos brindando cada día el mejor de los servicios en el sector inmobiliario en la República Dominicana. Y déjame decirte que eso se ve, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, todo el que va a invertir, no en una propiedad, el que va a invertir en cualquier cosa, siempre tiene como ese miedito de ser engañado. Hemos visto muchísimos casos, específicamente en República Dominicana, que han salido en televisión, de cómo muchas personas la estafan. Entonces todo el mundo anda como con, decimos nosotros en Santo Domingo, con ese susto, asustado así. Entonces, qué bueno cuando uno encuentra un equipo como el tuyo que puede llevar a uno de la mano hasta el final. Particularmente, nosotros nos hemos sentido como en casa. Qué bueno. O sea, el hecho de tú poder adquirir no solamente una vivienda, que déjeme decirle que esta vivienda, y si bien ni siquiera hemos comenzado bien, y ya el inmueble ya está ganando plusvalía, ha sido una cosa increíble que a mí me ha sorprendido. Y de eso es que queremos hablar hoy. Y de eso es que queremos hablar hoy, por eso es la necesidad de hacer este conversatorio. Y vamos a entrar directamente en materia para poder hablar y ponernos de acuerdo en cuanto a algo. ¿Qué son esas cosas que debe de saber un inversionista? Vamos a enfocarnos específicamente en el dominicano o en el extranjero que quiere invertir en República Dominicana. ¿Cuáles son esas cosas que debe saber a la hora de invertir en República Dominicana? Porque si bien es cierto que hay miles de proyectos, pero no todos son sanos. Exactamente. O no todos son reales. Comenzando primero con un equipo como el tuyo, que lo pueda llevar de la mano, pero yo quiero que seas tú que me digas cuáles son esas cosas que antes de tú tomar esa decisión, ¿qué son esas cosas que debe saber el comprador? No, mira, me encanta la pregunta. Antes de inclusive ir a respondértela, sí quiero un poquito reflexionar sobre cuál ha sido el elemento común que tienen las estafas que han sucedido en la República Dominicana. Excelente. Que también ahí hago un paréntesis, que lamentándolo mucho, y ojo, somos yo creo que de los que más nos duele, porque cuántas personas hoy en día no están invirtiendo en la República Dominicana producto de que un pequeño grupo quiso salirse con la suya. ¿A qué me refiero? A que hay más de miles de proyectos que sí van por el buen camino. Y a lo mejor han salido 3 o 4 situaciones que dejan mal parado al país. Y eso es lo que salen. Y lamentándolo mucho, esas son las noticias que salen. Y es la que te lleva a detenerte al momento de la toma de la decisión. Pero ¿cuál es ese elemento común? Lo primero es, debes asesorarte con personas que sean expertos en la materia. Ojo, uno lo hace de manera inconsciente y de manera desde tu confiar también en ese familiar que está en la República Dominicana que te puede ayudar y que te puede guiar. Sin embargo, no necesariamente ese familiar es experto en inversiones inmobiliarias. Aquí, al igual que cuando tú quieres invertir en la bolsa, tú no vas y le preguntas a un primo, tú no vas y le preguntas a un tío. Tú normalmente vas, te acercas a un puesto de bolsa y te consultas cuál es tu capacidad y cómo funciona el tema. Así mismo pasa aquí. Y me voy un ejemplo más simple. Un certificado sencillo de banco, o sea, un certificado bancario, donde yo voy a colocar el dinero a plazo. Yo no voy tampoco a donde un familiar. Ojo al tema. No digo que solamente está el equipo de oferta inmobiliaria. En la República Dominicana, el sector inmobiliario cada día está más capacitado y hay muchas agencias que lo hacen de verdad
por el libro. Ujú. Entonces aquí ha pasado primero eso, donde estas personas no necesariamente se han acercado a una agencia que cuenta con protocolos establecidos para depurar el proyecto que va a vender. Segundo, son oportunidades que de hacer una matemática simple no te dan los números. No. O sea, si tú ves que normalmente ese mismo inmueble de 2 habitaciones en una zona similar te cuesta $90,000, ¿qué magia hace ese ingeniero que de repente ese inmueble te lo están ofreciendo por $60,000 en una zona bastante próxima a eso? No, la verdad que no es posible. Es una banderita roja. Bandera roja, y te tiene que llamar la atención. Ujú. Entonces, cuando son ofertas muy, muy tentadoras, detente. Sí. Detente. Ojo el tema, porque a veces pasa. Lo que te digo es detente y verifica. Y ahí sí ya voy directamente a responder tu pregunta, porque existe en el Estado Dominicano múltiples vías para tú validar que ese proyecto cuente con el soporte el necesario. soporte necesario para tú colocar tu dinero. Ujú. Y ahí es que te digo, por ejemplo, lo más simple, y que ahí, increíblemente, todas las situaciones que han pasado, o sea, las 4 que han pasado, tienen ese factor común, que el título de la propiedad, o sea, ese título madre, esté a nombre o de la constructora o a nombre de ese proyecto, que ojo, tienes que verificar que ese proyecto, si tiene un RNC independiente, sean los mismos socios donde esté la desarrolladora. Ese es un elemento que con solamente ese paso, de verdad, ninguno de los 4 casos que pasaron se hubiesen dado. Segundo, validar que a la cuenta que tú deposites siempre sea a esa cuenta de esa desarrolladora. Sí. No que a un primo, que a un amigo, que al realtor, al asesor inmobiliario. Ahí es que Imposible, que es una locura. Imposible, ni siquiera la reserva, que son a veces van desde los $500 hasta los $2,000. No, tienes que depositar directamente a la constructora o desarrolladora, que es quien realmente te tienes que dar esas garantías. Y ya un cuarto punto, yo diría que valida quién es ese asesor y que realmente, si pertenece a una plataforma, esté linkeado a esa plataforma. O sea, tú puedes llamar a la agencia, confirmar que pertenece, verificarlo. Y para mí, como que la estrellita más ideal es que valides que pertenece a la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la República Dominicana, la AEI. Tú sabes que lo que pasa es, Giselle, que por ejemplo en nuestro país también hay una mala educación en el sentido de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí. Realmente. O sea, nosotros somos informales. Yo incluso vería un caso una vez de una presentadora de televisión muy famosa, cazadora de personas allá en nuestro país, que ella le cae atrás a los supuestos profesionales que no lo son. No quiero decir su nombre, pero todo el mundo sabe que estamos hablando de Nuria. Pero ella no es profesional. Wow. Entonces, eso pasa mucho también en nuestro país, a veces eso como un poquito, tú sabes, problemático. Cuesta arriba, Entonces, sí. por eso es que muchas veces, en cuanto a algo tan importante como tú invertir miles de dólares en una propiedad que todo el que trabaja fuera de su país, el sueño es algún momento regresar, tener algo, poder ir a vacacionar a algo que sea tuyo, el tú sacarle provecho, que se pague solo mediante un alquiler, que vamos también a hablar sobre eso, sobre cómo invertir en estas propiedades para que se paguen solas. Exactamente. Entonces, todo eso ese es el sueño del que vive fuera de su país, y por eso tiene que hacerlo de la mano de una persona que sepa. Exactamente. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo he conocido casos aquí de personas que tienen 20 años en este país, viven alquilados y no tienen nada ni aquí ni allá. Sí, pero tú sabes que muchas veces pasa, y ahí a lo mejor vamos entrando en materia de cómo hacerlo, que muchas veces pasa que no conocen que la verdad es que es sencillo el proceso. Eso te iba a decir. Exacto. O sea, es fácil. Mucha gente no entiende que tú puedes encontrar proyectos como los que tiene Oferta Inmobiliaria, Exacto. que das un pequeño inicial, porque es pequeño, y puedes durar varios años pagando una cuota fija, cómoda, y que cuando viene a ver, eso que tú compraste en 100 pesos o en $100,
en 3 años va a valer el doble. Tú pones ese dinero en un banco, en un certificado, y el banco no te va a dar esa ganancia para atrás. No hay forma. No hay forma. No hay ningún negocio que sin que tú tengas que colocar un esfuerzo de manera personal, o sea, tu conocimiento o tu fuerza laboral te dé o te duplique una inversión como sí lo hace en estos momentos bienes raíces en la República Dominicana. Bueno, yo tengo un amigo que compró en Punta Cana, compró un apartamento a un buen precio. Cuando compraron el apartamento, yo te dije en plano, el terreno estaba lleno de árboles y todo. La esposa le dijo, bueno, no atracaron. Cuando llegaron y vieron. No engañaron, dimos el inicial y no engañaron. Y hoy tienen su apartamento y a él le estaban ofreciendo el doble de lo que a él le costó. Efectivamente. Y el doble de lo que a él le costó, que ahí están las oportunidades, porque por lo regular cuando te están ya ofreciendo ese monto, tú no has dado el monto total del apartamento. No, exacto. Tú has colocado el 50% del valor de lo que te costó en ese momento, o sea, dígase 2 años atrás o 3 años atrás, y tú estás percibiendo la revalorización por el monto total del apartamento. Exactamente. Entonces, si tú colocas, el apartamento pues, te puede costar 100, pero realmente lo que tú has colocado son 50 y te están ofreciendo 200. O sea, la revalorización de ese dinero, de esos $50,000, ¿cuánto realmente es? Que ahí es que lo chévere y lo importante de hacer los números aquí. Por eso que uno tiene que hacerlo con oferta inmobiliaria RD. Me encanta. Pero háblanos, Giselle, de cómo nuestros amigos pueden contactarnos, que nosotros vamos a tener el link dentro del episodio del podcast. Estamos planificando algo también para que las personas que estén interesadas de comprar allá en República Dominicana, señores, usted no sabe la cantidad de proyectos buenos, bonitos y baratos, pero no baratos como lo que ofrecen por ahí, que después ahí sí pueden traer problemas, pero buenos, bonitos y baratos en zonas muy buenas. O sea, que ustedes realmente no se pueden perder. Exactamente. Porque lo que yo veo es, nos matamos trabajando. Aquí, ¿saben que una de las ventajas que tenemos, lo que vivimos aquí, es que lo que ganamos aquí rinde muchísimo en República Dominicana? Eso es lo mejor de todo. O sea, tú no lo sientes, o sea, tú estarías pagando una vivienda de un alto rango, ¿verdad? Dependiéndote de unos cientos de dólares al mes. Y yo voy a decir algo que particularmente a mí me llena de mucho orgullo, pero también conmigo como dominicana, también me hace como la quiquillita en el corazón, y es que cuántos extranjeros, o sea, personas de latinoamericanos, canadienses, europeos, sí han identificado esta oportunidad que es tu poder seguir produciendo en dólares, pero gastar en pesos. Exactamente. ¿Y cuánto rinde ese dinero allá? Entonces están viendo nuestro país como una zona para ellos retirarse, o sea, ni siquiera solamente para ir a vacacionar, o sea, esa parte ha cambiado, donde ellos ven la República Dominicana por la cultura nuestra, que ahí que te digo que se me llena, ¿verdad?, el corazón ahí de orgullo, para retirarse allá y descansar, ¿verdad?, y disfrutar de esos años que estuvieron trabajando en los diferentes países. Sí, lo que pasa es que nuestro país realmente tiene muchísimas cosas buenas, no solamente la playa, el clima. Nosotros estamos situados como uno de los países de la gente más alegre de este lado del planeta. Así es. Entonces, si ya estamos hablando, por ejemplo, porque estamos hablando directamente para muchos dominicanos, vamos a hablar de los dominicanos que pueden invertir en su país de una manera inteligente, pero también cómo nosotros le podemos decir a un extranjero que nunca ha comprado en República Dominicana, ¿cuáles son esas garantías que nosotros le damos a esas personas de que inviertan allá en RD? Perfecto. Mira, uno de los puntos más importantes y el por qué la República Dominicana está haciendo esa zona donde está acaparando tantos capitales extranjeros, primero es la estabilidad económica. O sea, podemos decir que gozamos de más de 30 años de una estabilidad económica, de que tenemos también un Estado y que va en crecimiento. Que sigue en crecimiento. O sea, nosotros en los últimos 20 años hemos estado teniendo cifras por encima de
del 4 y el 5% de crecimiento anual. Ujú. La verdad que a nivel de infraestructura hemos avanzado muchísimo y seguimos creciendo. Ujú. Hoy en día me sorprende cómo estamos siendo como un hub de temas comerciales. O sea, Ujú. que no solamente, como tú mencionabas ahorita, la playa, el sol, el clima, no. También como estamos en un punto muy estratégico Sí. donde yo siempre digo, somos como ese ombligo, Ujú. ¿verdad? De donde al final, de donde quiera que tú estés, donde Ujú. quieras ir, perdón, te es cómodo tú movilizarte. A nivel comercial también está siendo muy interesante como estrategia de negocios. Sí. Entonces, tenemos, te decía, estabilidad política, estabilidad económica, la parte del clima que, aunque, ¿verdad? Ojo, mira, yo nunca he tenido tanta ropa. Que está haciendo frío ahí. Entonces, lo irónico es que llamo por cámara a mis hijos y Ujú. están en la playa. En la playa. La verdad que yo no sabía, no siento con tanta frecuencia esa Ujú. envidia, Ujú. pero qué chévere es que efectivamente, o sea, en un pleno mediados de noviembre, donde ya en la mayoría de los países, ¿verdad?, que invierten allá, están con un clima más fuerte, allá seguimos disfrutando de Del un verano. eterno verano. Y la verdad que eso también ayuda muchísimo. Lo que mencionábamos ahorita, que es bueno precisarlo, el tema del poder adquisitivo, o sea, al ser personas que producen euros o dólares y tú hacer el cambio, la verdad que hace que tú obtengas mayores productos por ese mismo monto en sus países. Y algo que nos identifica demasiado es ese calor El calor. humano, Ujú. en donde sí, efectivamente, somos muy alegres. Sí. Nuestro vecino realmente a la semana se vuelve familia Ujú. y creo que esa esencia nuestra Es la que que atrae. no ha cambiado y que Ujú. sí, lamentándolo mucho, sí ha cambiado en otros países, es lo que hace que cuando alguien llega allá simplemente No no se se quiera ir. quiera ir. Sí. Exactamente. Sí, por eso es que nosotros incluso estamos en medio de una actividad que vamos a tener junto con una cantidad de dominicanos y extranjeros que viven aquí en el área para presentarles justamente estos proyectos y el título es Invierte donde otros vacacionan. Así es. O sea, invertir donde otras personas pagan para vacacionar. 14 millones de extranjeros en un año, más de lo que nosotros somos. O sea, eso Así es un es. número loco, literalmente. Ajá. Y es una ventaja para una persona que ese es el mensaje para dejarle a las personas que nos siguen, que una persona que tiene años trabajando aquí, matándose, cogiendo frío, calor, pasando trabajo en transporte, todo eso, pueda invertir en un lugar como este de una manera sabia, inteligente, con responsabilidad y con un equipo de personas que lo tomen de la mano hasta el momento que te entregan la llave en tus manos para que tú Así disfrutes de es. eso. Y que ahí yo voy a aprovechar y tengo que darle las gracias a Fiordalisa, ¿verdad? Mi super Bueno, asesora. Mi esa muchachita, Fiordalisa. mira, yo lo siento por los demás asesores, pero Fiordalisa es una estrella. No, la verdad que sí. Fiordalisa es una estrella. Creo- Fiordalisa fue la que nos enganchó a nosotros con su personalidad, su humildad, su calidez. A Sí. nosotros nos encantó y es la razón por la cual, bueno, después que nosotros adquirimos nuestra casita, nuestro townhouse en Tropical Beach Residence, les vamos a poner las imágenes para que vean qué chulo viene este Sí, proyecto. hermoso. Varios amigos de nosotros también le dije, mira, ustedes tienen que invertir allá. Es que de verlo se veía la gran oportunidad que Es que yo no te puedo explicar. Incluso Cariel y yo, mi esposa y yo, estábamos hablando después que hicimos el movimiento, o sea, después que hicimos esto, y me dice, wow, esta es nuestra primera vivienda. Wow, qué hermoso. Y qué chulo que lo estamos haciendo en Punta Cana, En su país. en mi país. No, y no solamente eso. Ustedes tienen que ver, señores. Eso es una cosa increíble. Nosotros tenemos como ese regocijo. Y no eso. Iba a decir una vaina, que nosotros los dominicanos somos así. El problema que se me ha armado a mí, porque entonces tengo ese deseo de seguir invirtiendo. Sí. Porque mucha gente no sabe, yo he mencionado anteriormente en otros episodios del podcast que yo trabajo también, una de las cosas que hago es trabajar Airbnb. Soy gerente de múltiples propiedades de Airbnb en la Florida y aquí en el área del DMV. Pero ¿qué sucede? La gente no entiende que invertir allá, que tú vas a mandar una mensualidad,
tú puedes poner esa propiedad en Airbnb y quien va a pagar esa casa es esa plataforma. Efectivamente. Solamente tienes que bloquear las fechas que tú quieres disfrutar. Ah, mira, no quiero frío. Me voy a pasar Nochebuena, Año Nuevo en mi casita, en Punta Cana, en mi apartamento, en mi villa, donde yo vaya a ir. Pero los demás tiempos, o sea, los demás meses del año, días del año, está rentado y eso me genera el pago del mortgage, o sea, el pago de la hipoteca. Ajá. O sea, que ustedes van de robo. Exactamente. Y encima, ya con una propiedad que tú puedes ir a vacacionar, como tú lo acabas de mencionar. O sea, se está pagando. Por lo regular queda un margen donde ya me empieza a dejar beneficio, pero porque mucha gente simplemente lo que hace es que lo deposita todo directamente a la hipoteca para que sea menos tiempo, y es lo correcto y a lo cual yo asesoraría también. Pero qué chévere, que no es que yo no la voy a poder disfrutar, es que si yo voy 2 o 3 veces al año, yo con tiempo me planifico y la puedo disfrutar, o sea, que sí la siento mía. Y qué bueno que una, inclusive cuando termine pagando, entonces esa misma multiplica a la otra. Fíjate que tú decías algo y me encanta, cuando ya uno prueba y comienza a hacer esos números, es imposible tú no querer engancharte con esa segunda cuando entiendes cómo funciona el negocio. Y yo, por ejemplo, gracias a papá Dios, tengo muchos clientes que hoy en día entienden entre 10 y 15 propiedades. Y cada 3 meses, Carlos, déjame decirte, cada 3 meses. Se compran otra. Gracias. Sí. Ya lo dijiste tú. Sí. Lo dijiste tú. Lo que pasa es, Giselle, que eso es una gasolina. Tú dices, ven acá, pero si yo hago estos números y hago esto así, y yo puedo, no, pero yo puedo pagar otra propiedad. Exactamente. Yo prefiero dejar de comerme algo aquí, de hacer una vacación aquí, de cualquier cosa, y tener una propiedad allá, que yo sé que en 2 o 3 años eso va a costar el doble de lo que me costó a mí. Y lo estamos viendo como patrimonio a nivel del valor y la revalorización, pero si lo vemos también que yo tengo una edad y que yo dentro de 10 años a lo mejor quiero bajarle un 50% al tiempo que yo trabajo. Imagínate que yo tenga 5 propiedades que por más mínimo que me dé, me da $900. Estoy siendo bien exagerada con lo que estoy diciendo. Estoy hablando de $4,200, $4,300. Pero en Santo Domingo es un dinero. Pero puesto al 64 por 1. Eso es mucho dinero. ¿Cuánto es? Con eso no se retira bien. Exactamente. Mira, y otra cosa que yo te quería preguntar, porque por ejemplo, toda esta información que le estamos dando, por ejemplo, a las personas que nos están viendo, yo quiero que tú me digas cuáles son esas zonas que realmente busca más el extranjero a la hora de invertir allá en República Dominicana. Buenísimo. Mira, rescatando la parte de qué porcentaje de turistas entran al país, por ahí es que están las oportunidades. O sea, lo primero que yo le digo, mire, investigue estadística. Actualmente está entrando el 60% de todo el turismo de toda la República Dominicana solamente por el aeropuerto de Punta Cana. Entonces, por el momento, yo sigo apostando mi 200% a Punta Cana. Ya como una segunda opción, me quedan las terrenas, que tiene como todavía ese encanto de ese pueblo costero, ¿verdad? Donde tú encuentras una diversidad cultural, como una influencia bastante importante a nivel europea y canadiense, que tiene una gastronomía bastante interesante que también como inversionistas tenemos que mirar hacia allá. Y ya en tercera opción te pudiera decir que la zona de Bayahíbe, y una cuarta que me duele en el corazón porque para mí debería ser como que la primera, porque es la que está más próxima a la capital, a Santo Domingo, Juan Dolio. Pero ojo, el tema también de Santo Domingo es una opción muy buena porque también te recibe, aunque no es el turista y por eso no te lo contabilizan como tal, pero sí te recibe un flujo de clientes que van a visitar a Santo Domingo por negocios. Eso yo te iba a decir, porque hay muchas personas ahora mismo que están invirtiendo allá en apartamentos que son Airbnb friendly, para poder tenerlos también para lo mismo, para pagarlo a través de su plataforma. Lo tienen como inversión, pero tener un apartamento en Santo Domingo, en la capital, es muy rentable. Es una muy buena inversión. Muy rentable, así mismo. Yo particularmente pienso que los 2 puntos más importantes son, en mi caso, Santo Domingo y Punta Cana. Efectivamente. Punta Cana porque tiene el aeropuerto ahí mismo. Punta Cana se está desarrollando de una manera increíble. Viene un mall nuevo, o sea, tiene las playas, tiene el clima,
O sea, la vibra que se vive en Punta Cana es única, única. O sea, hay muchas cosas nuevas que vienen. Se está desarrollando de una manera demasiado positiva. Fíjate que como así como noticia importante que ha pasado en estas 2 últimas semanas, el, el sector que el Estado decidió ir a intervenir para hacer un reordenamiento territorial ha sido la zona de Punta Cana, porque creció de una manera tan rápida que de nunca haber tenido, por ejemplo, tapón, porque eso es lo chévere de Punta Cana, todavía no se tienen, ojo, tampoco se me asusten, pero ya sí se estaba sintiendo que la cantidad de vehículos y la cantidad de tránsito se está volviendo más por encima de la normalidad. Sí. Y el Estado, viendo hacia dónde va la zona, quiere mejor intervenirla ahora, que se van a ver esos cambios próximamente. Hacer, claro. Exactamente. Mira, y hablando un poquito de algunos de los proyectos que hay en Punta Cana ahora mismo, porque los que van a venir a esta actividad que tenemos hoy se van a dar cuenta, pero nosotros tenemos algunos proyectos que me gustaría que la gente también supiera, además de Tropical Beach Residence, of course. Claro. Pero ¿cuáles otros proyectos ofrece oferta inmobiliaria en el momento que son una buena inversión para las personas que nos están viendo? Mira, yo antes de responder esta pregunta, quiero explicar al público que nos está sintonizando cómo funciona el tú hacer una primera inversión. Sí. Y ahí voy a decir algo que es una consulta que normalmente nos llega, y es que nos dicen, inclusive producto a lo mejor de historia, mira, yo quiero es algo que esté listo. Y la verdad es que ahí es que están los temas de ahí que está el gancho. Cuándo invertir. Claro, si tú lo necesitas por alguna condición de que tú me digas, mira, Giselle, es que yo me voy a retirar, yo quiero mi apartamento que esté listo, ya no pasa nada. O porque tú tienes el dinero. Claro, o porque tú tocaste una tecla sensible, exactamente, Sí. porque tienes el dinero. Claro, sí, que sí, no tienes por qué esperar. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? ¿En cuál es el momento idóneo para tú invertir? Y si tú me preguntas a mí, en estos 7 años de carrera que llevo, el mejor momento es en plano, en ese momento de la preventa, antes de que inicie construcción. Y ahí van a salir yo siempre digo los haters, que me encanta porque lo que te van dando o diciendo lo que el otro lo piensa pero no lo dice. Sí, Giselle, pero ¿y cómo eso no es seguro? No, claro que sí, que es seguro invertir. Lo que tú tienes es que invertir en proyectos verificados y que tú mismo puedas verificarlo. Que luego tenemos que hacer otro podcast de explicar cuáles son las herramientas que ha colocado el Estado Dominicano para que usted mismo pueda validar y verificar que todo esté correcto con ese proyecto que usted va a invertir. Entonces, ¿cuál es la estructura y el por qué tantas personas pueden hacerlo? Lo primero es que el primer paso, y es donde yo le voy a decir, mira, tenemos que actuar. Primero es identificar cuál es la propiedad que tú te identificas. Claro, vamos a ir pensando en que no solamente tengo que pensar en mí y en lo que me gusta a mí en función a mi familia, porque muchas personas me dicen, mira, Giselle, es que yo vivo en Aso y yo quiero que la propiedad sea en Aso. Mira, mi amor, querido mío, mi corazón de andullo, tesoro, yo sé que yo quiero también que el sur avance y que la provincia de Azua, que también tiene sus encantos, pero no necesariamente vas a tener el flujo de clientes en Azua. Vamos quitando la careta. Ojo, me encanta el sur. Yo tengo esta vena de Barahona, o sea, que estoy ahí encaminada. Me encanta. Pero tú sabes mucho, ¿verdad? Esa piedra de la playa Nizao me encanta. Sí. Entonces ahí te digo, ¿cuál es la zona, verdad? La zona ahora mismo es Punta Cana. Ahora, no todo es Punta Cana. Sí. No, espérate, y aparte de, escúchame que te interrumpa, y saber tu presupuesto. Ahí voy. Porque eso es muy importante. Ay, pero es que tú sabes cómo es el tu presupuesto. Sí, porque hay gente que quiere, no, yo quiero en casa de campo, pero no tienen el $1.5 millones, los 3 millones, los 10 millones. Exactamente, o a lo mejor vemos una zona bastante hermosa como Cap Cana. Por ejemplo, los rangos de precios dentro de Cap Cana, para uno empezar a ver, están rondando los 250,000, 300,000 para una habitación. Pero, por ejemplo, desde $100,000, que es un presupuesto asequible, yo puedo encontrarte y llevarte a que tú tengas una opción, primero, bien ubicada, segundo, que sea validada y verificada de que todo esté funcionando correctamente, y tercero, que te dé garantía de revalorización
y de que haya un retorno de tu inversión una vez se coloque dentro de las plataformas de Airbnb. Entonces, ahí que es importante, cuando ya le identificaste, mira, esa es Giselle, esa es la que me encanta, mira, no dude en dar la reserva. Las reservas son esos 500, 1000, 2000, 5000 dólares, va a depender del producto que tú elijas, pero ¿qué es lo que te garantiza? Primero, precio, porque los precios te pueden cambiar de hoy a mañana. Yo creo que tú lo viste ya en esta inversión, cómo fue, Lo viví. exacto. Se siente rico cuando ya yo estoy dentro. En esos cuartos sin forzar mucho. Pero imagínate lo que estaban pensando, lo que a lo mejor tenían que tener estas conversaciones y tardaron en la toma de la decisión y lamentándolo mucho tienen que ir con el nuevo Tú sabes que como precio. todo, incluso como los negocios, como todo en la vida, el que no se arriesga no gana. Efectivamente. Hay muchísima gente que no tiene casa, no allá, ni aquí ni en ningún lado, por miedo a comprar. Por miedo a que le engañen, por miedo a no poder pagar una mensualidad, por miedo a cualquier cosa. Y solamente los que se arriesgan y dicen, no, pero ven acá, yo puedo. Señores, es que ustedes no se pueden imaginar lo fácil que es para usted hacerse de una propiedad de estas. Mira, yo te lo voy a poner más cómodo. Mira, yo tengo clientes que me han encantado, de verdad. No puedo decir, se me llena como así, inclusive se me Te da corazón, cosita. sí. Porque me decían en las consultas, porque lo importante es este tiempo de esta consulta. Las consultas, mira Giselle, es que, mira, yo lo que máximo puedo sacar semanalmente son $250. Y cuando yo le decía yo, claro que sí, que tú puedes. Solamente sácame esos $250. Tú puedes. Eso no requiere un dolor de cabeza, porque ojo, esto tiene que fluir cómodamente. Esto no puede ser que yo tengo que tomarlo prestado. No. Es que tú pienses. O sea, a lo mejor, claro, tiene que hacer un esfuerzo, porque a lo mejor esos $200 representaba a lo mejor el irme a comer o irme al juego, a ver el juego con los amigos. No, en la vida para tener recompensa hay que hacer sacrificios. Claro. Entonces, bueno, esos 200 cuento con eso. Al mes son $800. Y hoy en día, yo te puedo decir, Carlos, que esos son los que tienen no una propiedad, tienen 3 propiedades. Sí, es que eso te levanta esa necesidad de tú trabajar, tú sabes, de tú esforzarte la milla extra para poder lograr eso. Tú lo decías, una persona que invierte en una casa, pero que dice, pero ven acá, si yo me esfuerzo un poco más, yo puedo tener 2 en 6 meses, en 3 meses. Pero cuando viene a ver en 2 años, yo puedo tener 5 viviendas. Si yo me tengo que retirar para mi país a los 50, 60 años, yo vivo en una de esas propiedades y con el alquiler de las otras 4, yo vivo como un rey. ¡Qué rico! En Punta Cana. Dime, qué mejor escenario. Pero hay gente que entonces le tiene miedo a arriesgarse. Exacto. Tiene miedo hasta de coger una llamada. Y a veces también el tema de que nunca estoy listo. Sí. Y la verdad, si tú me preguntas a mí, si empiezo a ver algo que me interese, siempre van a haber otras opciones que a lo mejor va a sentirse como que debería irme por ese camino. No. Decide cuál va a ser tu meta. La meta tuya va a ser tú tener algo en tu país. Ok, ¿cuánto voy a disponer? La quiero de un presupuesto de 100,000. Sí tengo que primero tener un ahorro, eso sí, que es bueno que sepan. Tengo que tener primero los $2,000 aproximadamente de la reserva. Luego sí tengo que tener ahorrado el down payment, porque eso inmediatamente esté listo la firma del contrato, o sea, que esté listo ya el contrato a su nombre, hay que dar ese monto. Y por lo regular puede pasar 1 semana, 2 semanas, pero tengo que tenerlo ahorrado. No es que yo empecé a verlo y ahora voy a empezar a ahorrarlo. No, tengo que tener al menos ese 20% ahorrado. ¿Qué significa? Si es una propiedad de $100,000, bueno, los 2,000 que ya di, luego esos 20,000, pero como ya di 2,000, solamente tengo que dar 18,000. Y la otra parte es ese 30 o 40% que debo dar durante el proceso de construcción. Digo 30 o 40% y aquí hago la salvedad, van a encontrar productos y proyectos que a lo mejor colocando solamente un 20% se puede entrar. Pero ahí lo que tenemos es que nosotros identificar cuál es la capacidad para el financiamiento que nosotros tenemos. Entonces yo soy muy cuidadosa en que yo prefiero que mis clientes hagan pagos de por lo menos el 40% entre el inicial,
el down payment y durante la construcción, para que solamente quede pendiente para el financiamiento entre el 50 o el 60%. Pero yo te voy a dar un dato, Ajá. particularmente es el pensamiento de nosotros. Los pagos son tan cómodos que nosotros incluso hablamos de hacer o un pago y medio o 2 pagos. Porque cuando, o sea, me refiero a, en vez de pagar una cuota de $100, yo prefiero pagar 150 o $200 mensuales. ¿Por qué? Porque eso me garantiza a mí que al final del proyecto yo no voy a tener que financiar el 60%. Yo puedo financiar el 20%. Eso quiere decir que lo que yo voy a pagar por eso. Y que, Carlos, muchas veces cuando vemos, o normalmente pasa así, o sea, si yo te puedo decir cuál es el porcentaje de clientes que llevo a financiamiento es muy poco, porque ya cuando ven que la obra se está construyendo, que vienen y visitan, que quedan, dicen, no, espérate, es que yo voy a trabajar un poquito más y yo no voy a financiar. Y te puedo decir que la mayoría de nuestros clientes terminan, cuando ven lo tangible de estas inversiones, terminan no financiando. Ahora, en mi parte, que es como asesor inmobiliario que soy, es que no importa que sea con oferta inmobiliaria, siempre que vayas a comprar una vivienda, trates de quedarte entre el 50 al 60% para financiamiento, no más de ahí, porque luego, si no puedes con el financiamiento, entonces de un día para otro conseguir la reventa de esa propiedad no es tan sencillo. Sí. Y yo lo que quiero, como te decía, es que las personas hagan inversiones sostenidas y que efectivamente le funcione y que se le materialice. Pero es sumamente cómodo, porque ahí es que habla este 30-40% es que están estas cuotas mensuales de esos $900, de esos $1,000, o como ustedes que digan, mira, mejor vamos a colocar y vamos a pagar $2,000 para aportar mucho más durante el proceso. No, es que se termina más rápido también. Sí. Se termina mucho más rápido. O sea, tú no tienes que verificar. Tú sabes lo bueno que tú disfrutas de una casa, que en vez de tú durar 20 años pagándola, tú no tener que pagarla. O sea, que tener que pagar una mensualidad. Y si luego se le entra a uno un deseo de que no, mira, yo no voy a esperar los 50 años, yo quiero retirarme y me vuelvo a mi país y yo tengo mi casa paga, eso no tiene precio. Déjeme decirle que estamos planificando para dentro de poco. Sí, muy poco. Dentro de muy poco, estamos planificando una feria para poder traer esa cantidad de proyectos que Giselle y su equipo tienen en Santo Domingo, en República Dominicana, específicamente en el área de Punta Cana, que yo sé que mucha gente va a tomar provecho de esto. La razón por la cual nosotros trajimos a Giselle, o que Giselle vino, porque fue ella que quiso venir, ella cogió su vuelo y me dijo, mira, voy 4 días y ya. Era porque queríamos justamente hablar de eso de manera personal. Sí. Porque es que ella no le puedo explicar. Y lo bueno de las ferias es que, por ejemplo, esta misma semana estuvimos en Puerto Rico. ¿Y qué hacemos en la feria y por qué es importante asistir? Aparte de esa asesoría que nunca como ese cara a cara, ¿verdad? Nunca mejor que ese momento de conocer quién es que te va a acompañar hasta ese momento final. También tú conocer a ese desarrollador o a esa constructora, porque por lo regular las constructoras vienen conmigo. Eso es importante. Lo chévere es que para que ellas puedan participar, ellos tienen que traer algo, o sea, tienen que dar o un descuento o una facilidad, algo, porque si no, no participan y se traslada totalmente a nuestros clientes. Así que tienen que estar atentos a eso para que aprovechen eso. Giselle, mil gracias. Yo sé que este no va a ser el primero. Sí. Ya como tú vas a venir para la feria que vamos a hacer. Tengo que acostumbrar a esta ropita, dejar un poquito la ropa de Punta Cana. Sí, eso es lo que nosotros queremos, que lo que estamos pasando frío aquí, podamos ir allá a disfrutar de nuestro clima delicioso. Yo te quiero agradecer realmente porque es un privilegio para nosotros tenerte, haberte conocido y conocer también al personal maravilloso de Oferta Inmobiliaria RD. Lo que yo quiero es que mis amigos, mis hermanos, las personas que nos sigan, puedan también invertir donde otros vacacionan, que puedan retirarse de una manera placentera, inteligente, que tengan de la mano un equipo como el de ustedes, que puedan llevarlos por el mejor camino y ofrecerle el mejor de los productos. Así que a mí, yo extasiado con todo esto que viene y todo lo que estamos haciendo y todo lo que va a pasar, no solamente conmigo, con las personas que también hicieron inversión con nosotros, sino con todas las personas que yo sé que van a llegar
a través de The Immigrant Stable a Oferta Inmobiliaria RD. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, a tu esposa, porque de verdad tengo que confesar que me han dado un trato 1A. Me han querido enamorar de esta ciudad y la verdad que lo han logrado. Y la verdad que a mí me llenaba de mucha emoción poder aclarar, y siempre me van a tener a mí como una vocera, aclarar realmente de qué hay que hacer para que tú hagas una inversión de manera correcta en la República Dominicana, y para eso siempre me vas a tener. Bueno, señores, muchas gracias. Yo espero que sea de mucha información, de mucho valor por ustedes todo lo que hemos hablado en esta tarde, y que le den a seguir a todas las redes sociales de Oferta Inmobiliaria RD, de Giselle, de Fiordalisa también. Sí, Fiordalisa. De Fiordalisa también. Y que no se pueden perder las cosas que vamos a traer con Oferta Inmobiliaria, porque es que yo necesito que todos ustedes tengan algo donde vacacionar. Y tener esa hermosa comunidad. Así que si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio de The Immigrant Stable. Bye. Bye, bye.